Ella es Luz, está planeando lo que hará en sus vacaciones, pero aún no recuerda que tiene que hacer un video de su clase de sociología. ¿Video de qué? ¿De sociología? Pero es que el tema de sociología es muy extenso. O sea, no me puedo solamente enfocar en un tema porque pues me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y aparte tenemos pues un poquito limitado el tiempo porque estoy haciendo tarea de tesis. Suena complicado. Última semana, ya sabes, todo así, loco, loquísimo. Me imagino que sí es un poco loco, pero el video se trata de ir contando lo que aprendiste en tu clase de sociología. Ok, me parece interesante que pues te platique cómo, pues lo que aprendí durante el semestre, durante la clase, qué es el conocimiento que me llevo y así. Ok, me parece bien. Y la dinámica va a ser, tú me haces preguntas, yo te voy respondiendo, o yo te voy diciendo cosas así de manera espontánea, lo que me vaya recordando. Será una conversación espontánea. Me parece bien. ¿Quieres empezar con una pregunta? Claro, estoy Ok, más que listo. empieza. Primero quiero decirte que mi opinión de la sociología es un tanto compleja, ya que yo veo a la sociología como algo que nos estudia para controlarnos. Algo loco, ¿no crees? Pero tú, ¿cómo darías una definición de la sociología de la educación? Pues la sociología de la educación es una disciplina que se va a encargar de estudiar la relación que existe entre educación y sociedad, ya que debemos de tener muy en cuenta o pues muy en claro que la educación no se va a ver externa a los problemas que suceden dentro de la sociedad, sino que hay que recordar todo el conocimiento que hemos llevado pues durante la etapa escolar y podemos darnos cuenta que mucho pues de los temas o de la preparación que se nos ha dado está basada en problemas políticos, económicos, culturales, sociales o pues de religión. Entonces la educación se ve mayormente influenciada por lo que es la sociedad. ¡Wow! Muy buena definición. Ahora, ¿cuál es la función de la educación en la sociedad? Pues la educación en la sociedad tiene varias funciones y una de ellas y la principal es transmitir conocimientos y preparar a los alumnos para entrar al mundo laboral, para que así sean trabajadores competentes y que sepan desenvolverse en una sociedad pues que va modernizándose constantemente. Pero también nos enseña a vivir en sociedad. Esto quiere decir que nos imparten o nos dan a conocer normas, valores y formas pues de convivencia. ¿Cuál es entonces su importancia en la docencia? La importancia que yo le podría dar a la sociología de la educación siendo yo docente o pues futura docente es que nos enseña que ser docente no solo implica pues ir a impartir un conocimiento o enseñarle a mi alumno que sepa multiplicar, dividir o restar, o que sepa manejar las computadoras, o que sea alguien muy tecnológico. Sí, son aspectos relevantes y muy importantes, pues, para ser alguien preparado en la vida, por así decirlo, pero pues también nos enseña que los docentes debemos adecuar el conocimiento al contexto donde nos encontremos, al contexto de nuestros alumnos y pues a sus necesidades para que todo este conocimiento que es necesario, pues mi alumno lo pueda adquirir de una manera eficaz y que le pueda ser útil y que con ello pueda ir desarrollando su potencial. Porque pues de nada sirve que yo lleve mi planeación o mi información de una manera muy este, impresionante a veces de que, ay, imparto muy bien el tema y todo eso, pero si no lo adecuo al contexto o a las necesidades de mi alumno, pues nunca va a poder él aprender de una manera eficaz. Entonces, pues sí, debemos de tener muy en cuenta siempre el contexto donde estemos, porque pues no es lo mismo enseñar aquí en la ciudad teniendo más accesibilidad a una comunidad rural donde los recursos pues son menos o pues más escasos. Este, creo que ya me canso un poquito. ¿Y las diferencias sociales existen por la mala educación? Eh, Cuando hablamos de diferencias sociales, pues no nos vamos a limitar simplemente a un tema o una razón, porque no todo se debe al esfuerzo que ponga una persona. No,
porque muchas veces pues una persona por más que se esfuerce, pero si su sociedad, su familia o las personas de su alrededor le ponen límites o tiene menos apoyo o menos recursos, volviendo al punto de los recursos, pues la persona nunca va a poder superarse o salir de donde está. Entonces, pues las diferencias sociales no se van a deber si una persona sea floja o que no sea inteligente. Es simplemente, pues, en la sociedad también esta parte muy influyente. Creo que viste a distintos autores durante la clase de sociología, pero ¿cuáles fueron los tres principales más importantes y cuáles fueron las aportaciones que hicieron a la sociología de la educación? Sí, durante el semestre vimos a Marx, Durkheim y Weber, si mal no recuerdo. Y pues cada uno tenía una visión o aportaciones que pueden ser distintas, pero a la vez son muy similares porque toman temas muy parecidos. Por ejemplo, Marx pues nos dice que la escuela reproduce las desigualdades del sistema capitalista. Durkheim ve a la escuela como un medio para integrar a las personas en sociedad y formar una conciencia colectiva. Y por último, pues Weber analiza cómo la educación puede dar acceso al poder o a un mejor trabajo, pero también nos señala que está atravesada por la burocracia y el control del sistema capitalista. Entonces es aquí donde yo les menciono que pues estos tienen una relación o una idea misma sobre el sistema capitalista y cómo este pues muchas veces pone limitantes o da menos recursos a las sociedades de clases bajas y pues obviamente al sistema capitalista siempre le está beneficiando. Interesante. Ahora dime cómo contribuye la escuela a la socialización. ¿Cómo contribuye la escuela a la socialización de los individuos? Pues contribuye muchísimo porque como les mencioné, pues la educación no solo nos va a enseñar materias o un conocimiento en algún campo en particular, sino que también nos enseña o aprendemos a relacionarnos, que es una parte muy importante para estar dentro de una sociedad, ya que aquí nos enseñan a seguir reglas, a respetarnos entre nosotros, a hablarnos de una manera clara, efectiva, así como a escuchar a los demás. Y pues la escuela es una parte fundamental del proceso de socialización, ya que es donde aprendemos pues a socializar, a desenvolvernos de una manera más eficaz. Excelentes respuestas, Luz. Ahora pregunto, ¿crees que haya similitudes entre escuela pública y privada? Bueno, pues las escuelas públicas y privadas, pues las similitudes que tienen es que ambos siguen un plan, un cronograma, programas oficiales y pues tienen docentes o personal capacitado para impartir las clases o las materias y que en sí pues su objetivo es formar estudiantes destacados o integrales, por así decirlo. Pero también hay que mencionar que tiene una gran diferencia en esta parte de formar estudiantes destacados, porque pues obviamente no es lo mismo una escuela pública que una privada, porque en la privada muchas veces tienen materias más enfocadas, por ejemplo, en adquirir un segundo, un tercer idioma. Las clases de cómputo, de tecnología son mucho mejores y más eficaces porque tienen mayores recursos, que si nos vamos a una escuela pública pues ni siquiera tenemos una computadora para enseñarles a nuestro alumno esta parte de ser alguien pues tecnológico. Entonces pues estas situaciones externas pues sí pueden influir en los resultados de los alumnos tanto de escuela pública como privada. Eres una persona muy clara, por eso me atrevo a preguntarte, ¿existen dificultades para encontrar trabajo siendo un egresado de universidad? Ok, pues una de las mayores dificultades que presenta un recién egresado de la universidad al momento de encontrar trabajo es la experiencia. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a pedir un trabajo te piden que tengas mínimo, por ejemplo, ¿no? Mínimo unos 3 años de experiencia en el campo. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo vas a tener 2 años dentro de un campo en específico si nunca habías trabajado? O sea, si nunca habías estado ahí. ¿Por qué? Porque te piden el título. Ya que tienes el título, pues te piden la experiencia. ¿Y cómo quieren que tengas la experiencia si nunca te dan la oportunidad de adquirir esta experiencia? Entonces es cuando entra este debate o este proceso complejo de ¿qué voy a hacer?
o sea, si no tengo experiencia, pero tampoco me dan la oportunidad. Entonces es una de las mayores dificultades. Y otra también que podía mencionar es que pues muchos recién egresados que sí tienen la oportunidad de entrar a un buen trabajo es que tuvieron como un apoyo dentro de la empresa. Entonces esta persona pues ya me acomodo aquí, me dio este lugar y así. Pero pues no todos tenemos las mismas oportunidades o las mismas facilidades muchas veces. Pero sí, una de las mayores dificultades es la experiencia. Vaya, qué enredo. Entonces, ¿cómo prepararse académicamente? Y aquí es cuando entra otra pregunta, que es que si la escuela debe privilegiar la formación de profesionistas críticos sobre los trabajadores eficientes o pues a la inversa. Pero pues no, o sea, no se trata de elegir uno u otro, sino que necesitamos profesionales o necesitamos que se nos forme como profesionales que piensen, cuestionen y sean personas críticas y autónomas que constantemente estén proponiendo soluciones, proyectos o formas de trabajo. Pero también necesitamos personas o que se nos forme como personas que sepamos cómo actuar ante distintas situaciones, cómo tomar ciertas decisiones y cómo resolver trabajos de una manera efectiva y colaborativa. También que sepamos trabajar en esta parte colaborativa de una manera muy eficiente. Entonces, pues las dos son cosas muy importantes o relevantes al momento de formarnos como futuros profesionales. ¡Wow! Ser estudiante no es nada sencillo y nadie lo habla. ¿En tu carrera han hablado sobre el currículo oculto o también lo hablan entre voces? Ok, pues el currículum o currículo oculto es todo aquello que no se enseña, pero sí está dentro de la educación, como lo que es pues enseñar a los menores o a los infantes o a los alumnos a comportarse, a respetar, obedecer y seguir jerarquías. Este aspecto pues nos puede beneficiar porque nos enseña a ser personas respetuosas o pues que estén constantemente en un ambiente más tranquilo. Pero pues también tiene un efecto negativo que es que nos enseña a seguir jerarquías, ¿no? Estar siguiendo jerarquías todo el tiempo, desde sus inicios hasta que somos trabajadores, hasta que dejemos de trabajar, siempre. Entonces pues sí, tanto puede tener un beneficio como pues sí tiene un efecto muy negativo. Vaya, ¿tú crees que la escuela influya o sea útil en el proceso de movilidad social educación o ese conceptito nada que ver lucecita? Pues la escuela puede verse como una herramienta que mejora la situación de la vida de las personas, pero pues eso va a depender mucho del tipo de educación que se esté recibiendo, así como el contexto donde se encuentre cierta educación. Con esto pues el apoyo, el acceso, los recursos, porque pues, si nos vamos utilizando un ejemplo, yo me vine de un pueblo, ¿no? Y el tipo de educación era menor o era más escasa o en ciertas áreas donde podías destacar, pero en otras que realmente te interesaban o podías tener mejores oportunidades, pues no se daba en este pueblo, pues era como que, ay, pues no tiene caso que me haya movido de un pueblo a otro, ¿verdad? Porque sigue siendo la misma. En cambio, si me voy o hago esta movilidad social de un pueblo a una ciudad donde hay más oportunidades de carreras, de escuelas, de preparación, pues obviamente es un efecto mayormente positivo. Y ya por último, tocamos el tema de la equidad y la equidad de género. Pues obviamente la equidad significa darle a cada uno lo que realmente necesite para poder tener las mismas oportunidades. No es darle a todos por igual, porque no es lo mismo a lo mejor que lo que yo necesito a lo que necesite, no sé, Pedrito allá en el rancho. Obviamente no. Entonces es simplemente darme a mí lo que realmente necesito y darle a Pedrito lo que realmente necesita para que sea una persona pues que se pueda preparar de una manera más efectiva o pues más eficaz. Y en el caso del género, pues la clase social o la etnia, pues existen muchas desigualdades y van a seguir existiendo durante muchísimo tiempo porque realmente no estamos preparados todavía para afrontar estos temas de una manera más respetuosa y inteligente, por así decirlo.
Entonces, pues la educación debe trabajar realmente para cerrarlas y no seguirlas como repitiendo o replicando constantemente a lo largo de los años. Y pues eso es lo que yo aprendí durante mi clase de Sociología de la Educación. No sé qué opines. Sí, me trabo un poco, me pongo nerviosa y así, pero es por hablar frente a la cámara y estar hablando con otras personas. O sea, como que todavía no me preparo para esto de ser una persona muy tecnológica. En esto te fallo. No te preocupes, Lucecita, la verdad fue muy interesante escucharte hablar sobre lo aprendido en sociología. Nos vemos.